Daremos la apertura a Hernando Urbina, quien es el coordinador de Construcción de Paz y Doctrina de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá. Adelante, Hernando. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí con nosotros en estos miércoles de conversatorios. Pues hemos tenido aquí algunos temas técnicos con la plataforma de Teams. Desde esta mañana creo que la plataforma ha tenido varios inconvenientes, entonces les pedimos excusas a todos los participantes. El día de hoy finalizamos este espacio del tema seguridad para la acción humanitaria a cargo de Luz Amparo Castro, el cual nos ha venido desarrollando por 3 miércoles consecutivos la temática con temas claves e importantes para el desempeño de actividades humanitarias y los aspectos de seguridad que debemos tener en cuenta para el desarrollo de esto. Entonces, Luz Amparo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y muchas gracias a todos por la participación. Bueno, muy buenas noches a todos. Nuevamente, muchas gracias al equipo de la seccional Quindío y Cundinamarca, en este caso a Hernando y a su equipo de la seccional Cundinamarca, nuevamente por pues extender la invitación para finalizar este ciclo de trabajo con el tema de seguridad. Pues no, aquí nuevamente con ustedes con el fin pues de más que aportar, compartir un poco de conocimiento, experiencias, pero es muy importante también pues como el intercambio con las preguntas, los comentarios, las recomendaciones que ustedes hagan, porque esto permite enriquecer el espacio de una forma mucho más clara y pertinente y nos ayuda a construir entre todos, que se trata pues de esos espacios de refuerzo, de estar todo el tiempo no solo renovando, actualizando y estar recordando muchos de estos temas de seguridad que son conocidos por todos, digamos que en realidad no son cambios fundamentales los que se han tenido en los últimos años, es mucho más de actualización de estos contenidos y pues estamos aquí para eso. Entonces, pues nada, a lo que vinimos, no sé si tengo una inquietud porque otra vez me volvió a pasar, Hernando, no sé si tienes tú la presentación ahí, porque yo no la estoy viendo, nuevamente me quedé sin verla y no la tengo ni en el computador ni en mi teléfono, entonces no la veo ninguno de los dos. Ya la vamos a compartir, Luz Amparo, así que puedes hacer la introducción y vamos a mostrar la presentación para que todos la puedan ver. Ok, entonces me toca un segundo porque no sé por qué no me deja verla. No sé. Entonces me toca el plan B, que es sacarla de aquí. Bueno, me dicen por favor si hay preguntas, manos levantadas, porque en este momento no estoy con la pantalla, siguiendo la pantalla con ustedes. Entonces, para que estemos ahí, digamos, como la misma línea. Entonces, voy en el slide 1, la primera, la seguridad en la acción humanitaria. Ay, aquí no me hizo el cambio de la fecha. Bueno, estamos en la sesión 3, que es precisamente el tema que estamos trabajando en el día de hoy, que es ya lo tenemos que la vamos... presentación publicada para que todos la puedan ver, todos la están viendo. Listo. ¿Tienes ahí la de la sesión 3? Es que no sé, aquí me aparece una que no. Sí, no la me sesión aparece número 3. con el cambio. Dame un segundo para que hablemos de lo mismo. Tararararara. Ok, listo. Entonces vamos a, por favor, la segunda filmina. Si me haces el favor, Natalie, discúlpeme, no me gusta esto, pero no sé qué pasa con ustedes. Hay un fantasmilla ahí rondando con ustedes. Bueno, entonces recordemos que cuando estamos hablando de seguridad, que toda la línea, todo el marco de la seguridad es una línea no solo complementaria, necesaria y fundamental para todo el desarrollo de la acción humanitaria
en el campo de cualquier organización o cualquier institución humanitaria. Si estamos hablando de la Cruz Roja Colombiana, pues es una línea transversal, pero ojo, que cuando hablo de transversal no quiere decir que simplemente que en nuestra planificación digamos, ay sí, tuvimos en cuenta el tema de seguridad, ahí lo incluimos, es simplemente mencionarlos, sino que se vuelve el eje esencial y el eje fundamental de nuestra preparación, de nuestra planificación para todo el desarrollo de la acción humanitaria. Volvemos a recordar lo que decíamos en las jornadas desde que empezamos esta sesión, incluso con Natalie, el tema de la seguridad tiene que ver con el tema de la identidad, de presentar la imagen institucional, de hacer nuestra presencia, dar a conocer todo el desarrollo de la acción institucional, sea una sociedad nacional que pertenezca al Movimiento Internacional de la Cruz Roja, sea el 6CR, sea la Federación, o sea cualquier otra institución o entidad humanitaria que desarrolle este tipo de acción. Entonces tiene que ver ahí con los parámetros de planeación y de planificación de cómo vamos a desarrollar esa acción, cómo vamos a llegar a la comunidad, cómo vamos a llegar a esas personas que son en realidad el objeto principal de nuestra acción humanitaria. Recordemos entonces que nos movemos siempre en contextos difíciles e inseguros, que tenemos riesgo, que no estamos exentos de riesgos, o sea, nunca podemos decir que tenemos riesgo cero, por el contrario, siempre estamos en esta dinámica de encontrarnos con estos contextos dinámicos o cambiantes, y es lo que nos lleva a que estemos en un análisis, en una evaluación constante y permanente. Ya lo había dicho en la primera sesión en la que estuve con ustedes, no se trata solo de pensar la seguridad en el momento único en el que voy a salir al servicio, a la actividad del terreno, a la emergencia, a la atención o al desarrollo del proyecto en cada actividad, sino desde una planificación constante, ya sea de la sociedad nacional, ya sea de la entidad, ya sea de ese otro organismo humanitario. Tomemos el ejemplo nuevamente, como lo he planteado en los otros escenarios, de cualquier otra organización humanitaria, pensemos Save the Children, Médicos Sin Fronteras, o sea, es toda esa planeación. Y si lo miramos dentro del mundo de la Cruz Roja, pues entonces pensemos en nuestras sociedades nacionales, en nuestras seccionales o filiales, en esos grupos de apoyo, unidades municipales que son más pequeños, ¿no? De la estructura como una unidad, y ahí recordamos los principios, en este caso el principio de unidad. Recordemos entonces, y lo decía Natalie desde el inicio, uno de los riesgos principales de la seguridad tiene que ver con la reputación, y esto implica, lo hemos hablado, como lo vimos la semana pasada, con el tema del marco para el acceso más seguro, específicamente con todo el contexto que se tiene para trabajar. Entonces, para poder llegar a esa comunidad, para poder llegar a esas personas, a esos beneficiarios, a esos destinatarios de nuestra labor humanitaria, pues tenemos que tener un acceso. Pero ese acceso implica, para poder llegar a ellos, que haya una buena percepción, que nos conozcan, que conozcan nuestra identidad, y es ahí donde veíamos esos sinnúmeros de riesgos, tanto desde la misión, tanto desde la operación, tanto desde la persona, con los elementos que complementan el desarrollo de la labor humanitaria, entonces que son necesarios tener en cuenta, y por eso hago énfasis nuevamente en el ciclo. Entonces, recordar esa percepción. Si hay una percepción alta, eso implica que la aceptación puede ser mucho más efectiva y que esto nos lleva a que los riesgos en seguridad puedan disminuir. No necesariamente son menores, pero podemos mitigarlos y disminuirlos si logramos tener en mente siempre ese marco del acceso más seguro y específicamente pues ese ciclo. La tercera, vamos para la cuarta, Natalie, estamos con los principios. No sé si lo tienes ahí. Sí, aquí están los principios. Ok. Entonces, recordemos que el fundamento, la base esencial de la seguridad está sustentada en los principios fundamentales. Cuando digo nuestros principios, me refiero a los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pero vuelvo a hacer, decíamos desde las sesiones, que hablar de los principios humanitarios es lo que tiene que ver hoy con toda la acción humanitaria, con todo el mundo humanitario en general, independiente que pertenezca al mundo Cruz Roja o no. Todas estas organizaciones, instituciones, entidades de base, todos aquellos que desarrollan acción humanitaria,
están soportados en unos principios como son los de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, como el eje central de la acción humanitaria. Y lo que decíamos, esos principios son las herramientas operacionales, o sea, van más allá, como lo dice ahí el texto, de la... Perdón. Como lo dice el texto de la guía o de la brújula ética, o sea, no es solo el deber ser, no es únicamente el deber ser, no es únicamente el ideario de la acción humanitaria, sino las herramientas para poder desarrollar la acción. Entonces, por eso los principios se convierten esencialmente, imparcialidad, neutralidad, independencia, se convierten en las herramientas esenciales para poder desarrollar nuestras operaciones, para poder salir al terreno. Y aquí sí vayamos esta vez mucho más en concreto ya al desarrollo de esa acción humanitaria planificada. Pero igual puede haber en este momento, todos estamos aquí sentados y podría haber una emergencia, no sé, algo tan imprevisto como un sismo que no lo podemos prever y que nos lleve en este momento a actuar. Tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, cómo vamos a aplicar estos principios, pero no solo cómo vamos a aplicar los principios, sino cómo vamos a aplicar esas normas de seguridad. Entonces, ahí tenemos que echarle mano precisamente a esas herramientas de planeación, de planificación, a todo esto que hemos preparado previamente en el qué hacer, en el cómo actuar, en el cómo avanzar. Entonces, ahí tener en cuenta eso y no solo para el mundo de la Cruz Roja, pero lo decía en la sesión anterior, incluyo los principios de voluntariado, unidad y universalidad porque tienen que ver también con la forma de la actuación, del trabajo de las distintas organizaciones. Para el mundo de la Cruz Roja, pues hablamos que el valor esencial del el gran número del personal con el que se desarrolla la acción es un personal voluntario, pero que el trabajo voluntario no tiene que ver necesariamente con el tema de la no remuneración, sino mucho más con la voluntad de servir, del estar ahí, de prestar esa asistencia, de querer llegar a esas comunidades, de poder querer mitigar, apoyar, ayudar para mitigar y reducir esos riesgos en los cuales se encuentran estas comunidades o estas personas a quienes vamos a prestar la ayuda. Desde el principio de unidad, vuelvo e insisto, porque tiene que ver con una estructura, con unos parámetros, con unos protocolos, es decir, hablar de seguridad no es simplemente tener una lista de chequeo, que la vamos a ver ahora, una pequeña lista de chequeo, pero que nos permite recordar ahí precisamente esos elementos y de la universalidad que tiene que ver con el compromiso de la solidaridad como instituciones, de la solidaridad como gestores, como operadores humanitarios, pero la solidaridad como ciudadanos. En el caso de Colombia, comprometida en la Constitución, en el artículo 91 de la Constitución, pero vuelvo e insisto, incluso cuando hablamos de construcción de paz es hablar de esa solidaridad y de mi papel como ciudadano en el ejercicio de mis derechos y mucho más cuando nos encontramos frente a una adversidad, a una calamidad, a una emergencia. Entonces, el eje fundamental de la seguridad está siempre sustentada en nuestro trabajo para los principios. Y vuelvo a recordar el tema de la seguridad de la acción humanitaria. Y hoy sí que vamos a hablar mucho más en concreto de lo operacional, es decir, bajar de lo académico y de, bueno, ¿cómo pongo en práctica esos elementos? ¿Qué tengo que tener en cuenta en esos elementos de seguridad? ¿Cómo gestiono esos riesgos operacionales? Hoy sí podríamos echarle mano a esta definición muy al pie de la letra de esa búsqueda en la seguridad de la acción humanitaria, como esa garantía de protección del personal, de los bienes, de las instalaciones de todas las agencias humanitarias, cualquiera que sea, tanto en el ámbito internacional como nacional. Y esto incluye, como lo decía la pregunta que hacía el presidente Moya en la sesión pasada, bueno, es que esto tiene que ver también con las organizaciones de base. Es cierto que si nosotros pertenecemos a una institución, estamos institucionalizados, se nos puede hacer mucho más fácil el seguir estos reglamentos, y no solo eso, sino poder tener una mayor visibilidad y protección, pero eso no implica que organizaciones de base que desarrollan acciones humanitarias también podemos capacitarlos y enseñarlos para que estén inmersos también dentro de este mundo de la seguridad en la acción humanitaria, porque no están por fuera y hace parte también del trabajo que ellos desarrollan mucho más como ONGs
y que buscan precisamente mitigar o reducir esos posibles amenazas a los que se ven expuestos por cualquier circunstancia, por cualquier contingencia, frente a su afectación a la acción humanitaria, a la afectación a la integridad física del personal, también emocional, porque en muchas ocasiones se nos olvida el trabajo que hay que hacer también con los otros operadores humanitarios, ese apoyo al apoyo, y es también parte de ese compromiso y esa solidaridad de cómo cuando estamos en una emergencia compleja y hay varias organizaciones humanitarias allí trabajando, no se trata de hacer una competencia, sino de ayudarnos, de apoyarnos y de buscar una coordinación, y todos dentro de estos parámetros de seguridad, porque eso es lo que permite precisamente fortalecer el desarrollo de la acción en el terreno, de la acción in situ, del trabajo que se está articulando y poder llegar de una manera más efectiva, de una manera eficaz y eficiente a esas comunidades, no duplicando esfuerzos, sino llegando y utilizando los recursos de la mejor forma, porque esto da pues también muchas más garantías de seguridad. Recordemos entonces, la pasada dentro del marco del acceso más seguro, para poder cumplir, digamos, como con estos elementos de la seguridad, tenemos, valga la redundancia, 8 elementos que nos establece para el mundo de la Cruz Roja lo que denominamos el marco para un acceso más seguro, pero que, como lo mencionaba la semana anterior, hablamos de esos elementos necesarios a tener en cuenta para el desarrollo de la acción humanitaria, sin los cuales las cosas se nos complicaría. Podemos actuar, pero aquí lo que busca precisamente, como lo decíamos siempre, es cómo mejorar nuestros procesos, cómo poder llegar de una manera más efectiva, cómo disminuir los riesgos operacionales, cómo poder cumplir mejor la misión y cómo estar cada vez más organizados, porque esto implica también estándares de calidad. Y estándares de calidad que cada vez nos exigen mucho más, así seamos unas organizaciones, pues digamos, no estatales, no gubernamentales, pero se nos exigen esos estándares de calidad en el tema de la atención, porque eso implica la capacidad que tengamos de organización, de poder ofrecer unos mejores recursos a esas entidades y sobre todo de poder ofrecer unos mejores recursos a las comunidades, a las personas afectadas, víctimas o a las personas en situación de vulnerabilidad a quien queremos llegar. Entonces, recordamos estos elementos, los elementos que nos implica tener en cuenta entonces el contexto, el análisis del contexto y los riesgos, esas bases jurídicas y políticas, esa aceptación de la organización, aceptación de las personas que van muy de la mano, porque si no se acepta a las personas, eso implica mucho también la posibilidad de la aceptación de la organización, la identificación y los temas de la coordinación, la comunicación internas y externas que son fundamentales, y la gestión de los riesgos operacionales para la seguridad. O sea, ¿qué tenemos que prever con relación a los temas no solo misionales de la persona, de la operación como tal? Y es aquí entonces donde voy a pasar para que revisemos. Voy en la presentación 7, Natalie. Se me olvida que debo decirles que pasen porque ustedes están más adelante, más atrás. Entonces vamos a la presentación 7 para que revisemos algunos, más que algunos de esos riesgos operacionales, como unas recomendaciones que tener en cuenta, ya como en la práctica, cómo se come todo esto que hemos estado diciendo. Y vuelvo al tema coloquial de la semana pasada. Si vamos a hacer un buen pastel, para los que no somos pasteleros ni panaderos y queremos aprender, pues qué es lo que hay que tener en cuenta en ese proceso para que nos quede bien hecho el pastel. Y aquí el pastel, si me permiten, pues la forma simplista en la que estoy hablando es cómo podemos llegar de una manera efectiva y eficiente. Entonces, primero, pasamos la siguiente, por favor, para la diapositiva 8. ¿La están viendo ahí? Sí, esta es la 8. Listo. Entonces, en la diapositiva 8 nos dicen, aquí hay que analizar qué es el riesgo operacional. Entonces, cuando hablamos de estos riesgos operacionales, estamos hablando de la posibilidad de que ocurran eventos, ya sean naturales o antrópicos, y dentro de los antrópicos, digamos que en un contexto amplio encontramos todas esas situaciones que son ocasionadas por, digamos, por la acción del hombre como tal, del ser humano como tal. Entonces, ahí encontramos puede ser desde el accidente casero, el incendio, más grave el incendio forestal, temas como derrames de químicos que, digamos, puede ir por una manipulación, un accidente vial, un tema como el que ocurrió aquí hace muchos años en Bogotá, que se volcó ¿cómo se llama? Un tractocamión.
¿cómo era eso? Una cama baja, y ocasionó la muerte, pues el accidente sobre un bus escolar, y ocasionó la muerte de más de 20 chiquitos. Digamos que son todo ese tipo de acciones que son por falta de impericia o de previsión que ocurren, en la cual está metida la mano del hombre, pero que en el cual también podríamos ampliar o podemos ampliar en unos contextos mucho más amplios y macros, con el uso de elementos o de armas. Entonces viene la violencia urbana, la violencia social e incluso, pues obviamente, el conflicto armado, dentro de todos esos elementos antrópicos. Están situaciones de tipo financiero o administrativo, y lo veíamos como el tema de la parte reputacional, como lo mencionaba Natalie, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la transparencia en el manejo de los recursos, tanto propios y mucho más si son recursos que vienen de cooperantes. Pues entonces, ¿cómo eso? Si no hay una posibilidad de un buen manejo, pues esto nos va a traer unos riesgos para el desarrollo de las acciones, para el desarrollo de esa operación como tal, bien sea en ese momento específico, in situ. Y vuelvo al ejemplo que colocaba, si fuera ahora, si se diera ahora un temblor, pues esperemos que no lo estoy llamando, pero cómo actuamos, cómo utilizamos los recursos que tenemos, cómo damos el mejor uso de ellos. Y esto implica también las personas. ¿Cuál es nuestro papel, nuestro comportamiento, nuestra actitud, la experiencia, la experticia, a quién puedo enviar? Y en este momento complejo, con el tema de la pandemia por COVID, en el cual no puedo mover de la misma forma. Si tuviéramos una emergencia compleja, no puedo mover de la misma forma a todos los voluntarios o a todo el personal operativo que tenga, porque tengo que tener en cuenta las de bioseguridad y de protección del personal. Entonces, si tengo chicos menores de edad, tengo que limitar; si tengo mayores de edad, también debo tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad y protección que nos exige hoy la atención de otras emergencias, pero sin descuidar el tema de la bioseguridad y la protección. Y ahí me gustaría incluso darle un poquito la palabra a Oscar Sierra, que creo que lo vi conectado, porque es de quien más nos habla y quien más tiene en cuenta estos elementos y nos llama la atención frente al tema de la bioseguridad como un elemento fundamental para nosotros mismos como personas, y que eso nos permita evitar también ser un fenómeno de contagio. No sé si está bien dicho el fenómeno de contagio, pero ser un factor, mejor un factor de contagio a las personas que estemos en un momento determinado auxiliando o ayudando. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, incluyendo imprevistos o temas de riesgo legal, y a veces incluso documental que se nos queda, o colocar algunos casitos ahora que nos permita precisamente que nos llegue a limitar. Entonces, todo esto es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de esos riesgos operacionales. ¿Qué es lo que nos puede limitar en el desarrollo de esa acción humanitaria, ya en el momento, ya in situ? No son necesariamente en una emergencia, es en el desarrollo de un proyecto, es en el desarrollo de una actividad dentro de la planificación cotidiana, e incluso podríamos hablar en el desarrollo de una capacitación dentro del campo de los institutos. Esta semana tenía una seccional, una salida con un equipo de alumnos del instituto, porque iban a hacer una salida práctica con todas las medidas de bioseguridad, pero uno de los puntos que decían es: ¿qué coloco en el reporte de salida? Porque el reporte de salida me pregunta, ¿son voluntarios o son empleados? Y este equipo es de estudiantes. ¿En qué categoría los meto? Por ahora les dejo ahí la pregunta: ¿en qué categoría los incluiría? Y hablar de la gestión, entonces, uno es tener en cuenta qué son los riesgos operacionales, y de otro, la gestión de esos riesgos operacionales para la seguridad. O sea, cómo buscar analizar todos estos elementos para poder evaluar y detectar oportunamente qué riesgos se presentan. Y quienes han estado conmigo en algunas de las capacitaciones, no solo comunicación operacional, cuando hago ese ejercicio del análisis del contexto, es poder evaluar eso, es cómo es el contexto, qué pasa, qué riesgos hay allí para la comunidad, para las personas, pero también esos riesgos externos, cómo limitan o en qué ponen en riesgo la labor de la Cruz Roja. Entonces, esto nos implica hacer doble evaluación. Uno, cómo esos riesgos externos pueden afectar nuestro trabajo, cómo esos riesgos externos en vías de acceso, en retenes, en movilizaciones, el mismo tema del COVID en este momento por razones de bioseguridad, el cambio climático. O sea, son un mundo de factores externos que pueden poner en riesgo nuestra acción,
pero también cuáles son nuestras capacidades y vulnerabilidades que hay que evaluarse internamente, qué capacidad tiene la seccional, cuánta gente, qué equipo, si tiene vehículos, si tiene, no sé, es que voy para una actividad de alta montaña, entonces si tengo el personal entrenado y a cuáles y a quiénes puedo mover, si tengo los equipos para poder hacer ese rescate en alta o en media o en baja montaña, si tengo, como pasa en muchos de los municipios, que me atrevería a decir que gran parte de nuestros municipios en Colombia y donde hay grupos de apoyo, unidades municipales y tal vez en muchas de las filiales, se me ocurre en este momento, pienso en Ecuador, pienso en Perú, que están muy próximos a ríos, ¿sí? Tema de salvamento acuático, ¿cuánto de nuestro personal está entrenado en salvamento acuático? ¿Sí? Tenemos la capacidad de poder hacer este rescate, tenemos la posibilidad, o ya por el entrenamiento, porque es gente de la comunidad, porque saben, llaman a la Cruz Roja, venga, alguien se ahogó, se hace el rescate, pero también tenemos que velar o vigilar, no solo por esa capacidad de entrenamiento, los equipos que puedan tener, así sean esos grupos de apoyo, esas filiales, no importa el tamaño de la filial, para poder dar esa respuesta, porque digamos que siempre donde está cerca ríos es un riesgo constante tanto para la comunidad, pero también va a ser una tarea permanente o muy frecuente para la labor de la Cruz Roja o de los operadores humanitarios, e incluso muchas veces cuando se está haciendo acción humanitaria y se sale al río, no solo para hacer la actividad, sino porque para poder ir de un lugar a otro tengo que desplazarme en río, porque es parte de la movilidad en la que puedo hacer. Si me permiten ubicarme en el caso de Colombia, en el departamento de Chocó, muchas de las zonas para poderme movilizar tenemos que hacerlo en bote, hay que hacerlo por río necesariamente para poder ir de unos municipios a otro, poder llegar a algunas comunidades con alta afectación por malaria o por dengue, necesariamente lo tengo que hacer por río. Entonces, en la capacidad que estoy en el entrenamiento y la capacidad de los equipos, como debe estar ahí, digamos que el bote, la movilidad, todo esto hay que pensarlo previamente. Entonces, hay que tener en cuenta toda esa gestión de los riesgos operacionales para poder desarrollar la acción humanitaria. Entonces, antes de entrar a hacer como una revisión de esas recomendaciones, ¿qué deberíamos tener en cuenta con cada uno de estos elementos y sobre todo con el ámbito de la acción humana, de las operaciones? ¿Qué hay que tener ahí? Porque siempre hablamos de lo primero, el reporte de salida, quien va antes de ver esa lista de chequeo, miremos otros componentes, otras recomendaciones con cada uno de los elementos. Me gustaría saber si hay preguntas, si alguno tiene un comentario. Y como lo decía, me gustaría escuchar a Oscar si puede darnos un aporte con el tema del manejo de la bioseguridad, porque es un elemento fundamental y no es solo para el tema de acciones en salud, es toda nuestra acción humanitaria. Y si está Oscar, lo invito a que nos quiera dar un aporte en este momento que me parece esencial, porque es no solo para el caso de Colombia, es universal y aquí tenemos personas de muchos otros países y que también pueden haber unas recomendaciones o incluso que otros países y otras organizaciones nos compartan un poquito cómo se maneja el tema de la seguridad en general. Me parece que podemos hacer aquí un receso pequeñito de la presentación para escucharlos y los invito a quienes quieran hacer sus aportes. Si alguien desea hacer sus aportes, por favor, alcen la mano virtualmente y con mucho gusto les daremos la palabra. Luz Amparo, aparentemente Oscar tuvo algún inconveniente porque no se encuentra en este momento conectado, pero si queremos escuchar si alguien quiere hacer su aporte, por favor, levantar la mano virtualmente para darle la palabra. O también puede dejar su comentario en el chat. Sí, también o alguien, sobre todo los que trabajan mucho en el tema de salud y que son epidemiólogos. Veo a María Mercedes. María Mercedes, buenas noches, te estoy tirando al agua la confianza, pero me gustaría también si podemos un poquito, o sea, porque me parece que esto es pertinente y es necesario mucho más en este momento ¿cómo decirlo? O sea, tan álgido para el mundo entero y que nos permite hablar precisamente de esa planeación y planificación de acción humanitaria en otros contextos, pero en los cuales hay que incluir el tema de COVID. Luza, buenas noches a todos. He tenido yo media hora con problemas para escucharte de todo y llegué en el preciso instante en que me hiciste una pregunta. Si quieres me la repites, por favor. Sí, María, buenas noches. Discúlpame que te tire al agua aquí. No, tranquila, Luza. Sino que estábamos hablando, digamos, de toda la planeación, toda la planificación, todo lo que hay que tener en cuenta en el desarrollo de la acción humanitaria, cómo prever esos riesgos.
Y no es solo únicamente, que es bien importante, el tema del reporte de salida, la lista de chequeo que siempre conocemos, sino dentro de toda esta planificación. Entonces decía que dentro de los riesgos operacionales hay que prever todo, tanto los que son de origen natural como son los de origen antrópico, pero cuando nos encontramos en un contexto como el actual, el que vive el mundo actualmente con el tema de pandemia, así mañana salgamos a una emergencia compleja, hubiera ahora un sismo y tengamos que salir, pues tenemos que tener en cuenta unos parámetros de bioseguridad adicionales que antes no es que no los considerábamos, pero que ahora hay que reforzar, por ejemplo, con el tema de COVID. Entonces, no está Oscar Sierra, sí me gustaría si de pronto puedes darnos ahí unos refuerzos, unas pequeñitas recomendaciones que hay que tener en cuenta en esa planificación, no solo de si salgo mañana a una capacitación, una actividad, sino dentro de los ámbitos de planeación que hay que tener en este momento en una emergencia tan compleja como la que se vive por la pandemia. Listo, Luzma. Mira, un principio como de administración es que el tiempo que yo le gasto a la planeación me lo gano en la ejecución. Entonces, yo no puedo esperar a que se dé el evento para empezar a planear. Esta es una tarea del día a día y si nosotros sabemos en qué estamos, pero no sabemos cuándo va a ser el terremoto que tú mencionas o el evento que tenemos que salir, ya deberíamos tener, digamos, todo nuestro plan de acción con esos eventos que pueden suceder. Yo recuerdo que hace como 1 o 2 años nos sentamos precisamente a planear todo esto, a dejar el manual listo, si pasa esto, qué hacemos, quiénes salen, no todos vamos a salir en este momento de la epidemia, entonces quiénes salen y quiénes nos vamos a quedar, por ejemplo, en sede, vamos a quedar dentro de nuestras casas, todos esos procesos ya los tenemos que estar pensando, no podemos esperar al momento, porque vuelvo y repito, le gastamos tiempo a la planeación, pero eso se lo ganamos a la ejecución. Vamos a salir más tranquilos, vamos a tener, digamos, las funciones distribuidas. ¿Quiénes son los que pueden salir? Tales y tales y tales. ¿Ustedes a qué van a salir? A esto y esto. Tener toda esa planeación ya hecha y no esperar el momento. Porque el momento sí es crítico y en este momento ya nos están haciendo seguimiento, ya nos están buscando los contactos porque ya esto se desbordó. Entonces ya es salir y solamente protegernos hasta donde podamos y tener muy bien planeado todos los eventos que puedan suceder, es decir, hacer un buen trabajo de escritorio antes de que nos toque salir a campo. María, muchísimas gracias. Es excelente ese aporte. Igual te voy a molestar ahí, igual a Gloria que está por ahí, que siempre la pongo en una foto con cara de histérica. Solo aclarar que Gloria no es así, estamos en un simulacro. Entonces eso me permite un poquito la confianza. Pero hace parte de este ejercicio, es que todos hacemos parte de este mundo humanitario, todos como operadores, como actores del mundo humanitario, somos parte de una misma familia, nos conozcamos o no, y por eso a veces me permite un poquito estas confianzas, pues mucho más con quienes hemos trabajado tantos años. Pero sí es muy importante lo que dice María, la parte esencial de la planeación para poder gestionar los riesgos, la parte esencial de la acción para poder gestionar los riesgos implica la planeación, implica también invertir tiempo en organizarse, en pensar y poder tener esa estructura. Puede que a última hora haya que hacer cambios, sí, necesariamente, no todo hacer siempre al 100% sería lo ideal, pero si tenemos un 80 o 90% avanzado, nuestra acción va a ser en realidad efectiva. Eso implica que se hace con eficacia, con el buen manejo de los recursos, de manera eficiente, llegando de manera oportuna. Y recordemos el punto esencial de la protección mínima de todas las personas, es que si nosotros gozamos de una buena seguridad, si nosotros tenemos una buena planeación, le vamos a poder ofrecer o brindar esas garantías de seguridad también a esos beneficiarios y a esas personas, comunidades y poblaciones a las cuales estamos llegando para hacer la labor y la acción humanitaria. Entonces es fundamental ahí tener en cuenta, digamos, todo ese tema de la planeación como un eje esencial dentro de todo lo que tiene que ver el ámbito de la seguridad. Entonces, vamos para la siguiente. Natalie, si me haces el favor, voy en la presentación 10. Sí. Entonces, tengamos en cuenta dentro de eso que hemos llamado el marco del acceso más seguro o ese marco de la seguridad para la acción humanitaria, que creo que sería como el nombre más ideal para todos los que estamos aquí, seamos o no del mundo Cruz Roja,
Incluso lo decía, cualquier empresa también tiene que tener unas condiciones de seguridad, lo hace su plan de seguridad y salud en el trabajo, y ahí hay que tener una planificación, hay que tener unas condiciones, no es solo si tengo el extintor y la camilla para que cuando pase el inspector del Ministerio de Trabajo diga como aquí el reglamento interno sí está. Para eso se tiene también en las empresas los equipos se me olvidó cómo se llaman, los equipos de primeros respondientes, los equipos de respuesta de qué hacer, quién es el que lidera, quién lleva por piso, si hay que hacer una evacuación, cuál es el punto de encuentro, dónde hay que llegar. Todo esto hay que tenerlo dentro de la planeación. Y si esto lo hace una empresa común y corriente, que tiene la obligación, y no solo por estándares laborales, pues con mucha más razón nosotros como entidades que trabajan en el mundo humanitario y que velamos por trabajar en esa previsión, en cómo disminuir y mitigar esos riesgos, pues nos exige como, yo siempre lo digo, como una autoridad moral, ¿no? Tenemos que estar debidamente preparados y organizarnos, porque imagínense nosotros yendo a las comunidades a hablar de gestión integral del riesgo, de los riesgos o cómo mitigar los riesgos de seguridad, pero resulta que no los ponemos en práctica, o sea, nos quedaríamos sin autoridad moral. Y es el ejemplo que colocábamos, creo que en la sesión pasada se hablaba un poco, el presidente Fabián Moya, con sus preguntas siempre muy interesantes y siempre las coloca en contraposición, seguridad versus seguridad vial, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pero es eso, o sea, si yo trabajo en seguridad vial, si hacemos una capacitación, si llegamos a las comunidades diciendo no solo el manejo del vehículo, los frenos, aliste, tengan cuenta el semáforo, el respeto a los peatones, a los usuarios, a los biciusuarios, etcétera, que hay que tener en cuenta, y enseño esas medidas de protección o de seguridad, valga la redundancia, en seguridad vial, pero resulta que terminó la capacitación y me subo en una moto sin casco, sin identificación, y vamos 3 en la moto, y todos con uniforme Cruz Roja, o con uniforme de la institución a la que pertenecemos, bombero, defensa civil, del organismo humanitario que trabaje, o sea, de quien está haciendo la capacitación, pues termina cayéndose de su peso, o sea, la comunidad no nos va a creer, y si perdemos esa credibilidad, pues eso nos empieza a fallar en lo que decíamos al inicio, en ese tema del acceso más seguro, se disminuye la percepción, pues no va a haber credibilidad, no va a haber aceptación. Mañana vamos a vender un curso, ofrecemos cursos en el tema de seguridad vial, pues no nos los van a comprar, ni siquiera vamos a poder tener una oferta de servicios en el tema, porque ¿con qué autoridad moral vamos a enseñar si no lo pasamos por alto? Los vehículos de la Cruz Roja o de la institución X son los que se pasan el semáforo en rojo con el argumento de que llevan un herido, y uno no sabe en realidad si es que llevan un paciente. Entonces, aún así, en una emergencia hay que tener en cuenta precisamente esos parámetros, y esos son los ejemplos más claros que ocurren con toda la frecuencia, y creo que pasa en todo el mundo. No estoy hablando solo de Colombia o una institución en particular, creo que nos pasa mucho. Justo esta semana, ayer estaba circulando en redes un tema de alguien perteneciente a una empresa que estaba en la forma, digamos, de su presentación y su vestimenta, y lo pescaron en redes mal vestido, con el logo de su empresa, una empresa comercial, con el empresa, esta es la forma, o sea, esta es la forma como estos se visten para hacer capacitaciones o trabajo en línea, y eso tiene que ver también con la credibilidad y la responsabilidad, mucho más en un mundo tan virtual como el que tenemos en este momento, donde todo se mueve desde la virtualidad, todo se mueve en redes. Entonces, ahí hace parte también de esa credibilidad. Mañana vamos a enseñar sobre el manejo, estos manejos de seguridad, y si no lo estamos nosotros mismos poniendo en práctica, pues ahí empezamos como a fallar. Entonces, pasemos al slide siguiente, a la diapositiva siguiente, por favor, a la 11. Y vuelvo a tomar aquí un poquito el contexto de los riesgos que hablábamos, misionales, personales, operacionales. Aparentemente es la misma, pero si se fijan, aunque esté la foto y ahí la foto de Glorita gritando, no es la misma presentación. Ha tenido unos cambios. Para quienes son juiciosos en observar los detalles, podrían encontrar ya aquí rápidamente por lo menos unos 6 detalles distintos si fueran a jugar, si es la misma presentación. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, y lo voy a plantear, mucho desde los elementos del acceso más seguro. En los elementos misionales, o sea,
ahí, para poder hablar de la misión, esa planificación implica tener en cuenta el tema de los contextos y los riesgos, de la aceptación de la institución, de los temas de la identificación, de los temas jurídicos, y que en el elemento se conoce como los temas de leyes y políticas, ¿sí?, de cómo vamos a actuar, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? La rendición de cuentas, por mencionar solo algunos. En el ámbito personal, de la aceptación, tanto del individuo, porque va a recaer la aceptación del individuo, la no aceptación recae sobre la aceptación de la institución, la aptitud, el conocimiento, la experiencia, la experticia. Es decir, si yo voy a ir a hablar mañana como epidemiólogo, pues no tengo ni idea de eso. Tiene que ir la doctora Ángela o Oscar, o que trabaja en el área de salud, o María Mercedes, que es epidemióloga y que es enfermera además, pues, de su formación, y que conoce el tema. O sea, son esos expertos los que van a trabajar el tema COVID. De hecho, en el caso de la Cruz Roja Colombiana, tomo un ejemplo, toda la emergencia COVID, el liderazgo lo tiene el área de salud, todo el departamento, toda nuestra área, todo el equipo de salud son los que lideran todo el tema frente a bioseguridad, frente a emergencias, frente a toda la seguridad que hay que tener en cuenta ahí, precisamente por eso, pues porque son los que conocen de la temática específica ante una emergencia en salud como la que se presenta en este momento. Y en el caso de la operación, o sea, ya en la salida a terreno, entonces viene como esa lista de chequeo, el listado del personal, las autorizaciones, los reportes de salida, el chequeo de los vehículos, los seguros, las pólizas, los contratos, las actas de entrega, las actas de fotografía, porque incluso tiene que ver eso. No es que vamos a ir a una comunidad, vamos con un cooperante y hay que tomar unas fotos porque hay que rendir cuentas al socio cooperante que está en Europa. Entonces, hay que rendirle cuentas a ECO, y como nosotros tenemos un socio cooperante aquí, pues hay que llevar fotos y van a ir a una evaluación, completamente válido, pero pues no simplemente me subo en un vehículo y salgo con él de cualquier manera, porque no sé, en un contexto como el de Colombia, donde nos movemos siempre en la dinámica del conflicto armado y otras situaciones de violencia, además de todo el tema de movilidad humana, o sea, con unos riesgos altísimos en seguridad. No sé, pero igual le puede pasar en Ecuador. O sea, ¿dónde está yendo? ¿Quién está llevando? Usted es un operador humanitario, usted viene a una evaluación, pero siquiera tiene que haber un mínimo de condiciones de seguridad, un mínimo de requisitos, y se voy a tomar fotos igual. ¿A quién le voy a tomar fotos? Si es a niños, tengo la autorización de los papás; si es adultos, si es una comunidad, que alguien me dé esa autorización. Entonces, todo esto es lo que hay que tener en cuenta, no solo en el momento de salida de, ay, se nos olvidó, es que se me quedó el formato, sino que esto hay que preverlo, hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que recordarle a la gente, a quienes desarrollan los proyectos en el terreno, independiente de la organización, independiente de la entidad, porque creo que en la práctica nos pasa todo lo mismo. Yo tengo que rendir cuentas, yo tengo que presentar informes, pero además de eso tengo que tener unos compromisos de seguridad conmigo mismo, con mis compañeros con los que estoy haciendo la acción humanitaria y con las comunidades a las que estoy llegando. Entonces, me permito entrar aquí al slide 12, que vamos a tener ahí como una serie de recomendaciones, como con cada uno de los elementos de seguridad. No sé si los están viendo ahí, Natalie, con el 12. Sí, estamos en el 12. Me dices, por favor, si hay manos levantadas o preguntas. No sé si el presidente Fabián tiene hoy preguntas de las que siempre nos pone a pensar y a estudiar. Entonces, ¿qué tener en cuenta en el contexto y los riesgos? Y pues no se trata aquí de volver a decir, sí, el contexto y los riesgos externos son esenciales. Entonces, aquí volvemos a decirlo, es necesario tener en cuenta que los contextos son cambiantes, son volátiles. No podemos decir en un territorio que todo permanece igual, o sea, ni siquiera, como decía un amigo que trabajó en el mundo humanitario, y viviendo en Afganistán, se fue hasta el rincón donde llegó Marco Polo, y él decía, ahí sí parece que si hubiera tenido el tiempo, pero aún así, a pesar de tantos siglos, hay variaciones. O sea, no se detuvo el tiempo ni física ni geográficamente, está al mismo punto, pero siempre todo va a tener variaciones, y mucho más. Así sea desde el tema del cambio climático, así sea externo, así sea geográfico, así sea ambiental, van a tener cambios, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Mucho más, por ejemplo, en estos momentos con problemáticas de cambio climático, donde se llama la atención de, bueno, ¿qué estamos haciendo frente a estas situaciones para poder mitigar o reducir los riesgos
por cambio climático, fenómenos del niño mucho más fuertes o fenómenos de la niña ahora que estamos viviendo, pues al menos en Colombia en varios departamentos, no sé en Ecuador o en Centroamérica, también con el tema del fenómeno de la niña, cómo esté ocurriendo. Miren, por ejemplo, el huracán ETA hace cuánto, más o menos 2 semanas, 3 semanas, en Honduras, en Nicaragua, posiblemente, claro, estamos en época de huracanes, hay que estar preparados, pero vuelve y los golpea con una contundencia tan grande que alguien me decía que vivió en su momento el trabajo humanitario con el Mitch y decía, lo más triste es encontrar que en 20 años parece que no hubieran aprendido. Entonces, los gobiernos nos han tomado medidas y hay una serie de afectaciones que se pudieron haber evitado precisamente si se hubieran tenido temas de seguridad, tanto desde las alcaldías, desde las administraciones, porque tiene que ver eso, para haber mitigado los efectos. No es que vamos a poder parar los huracanes, obviamente no, pero finalmente, ¿cómo mitigamos los efectos? Porque en esa mitigación es donde se nos reducen con esas amenazas, se nos reducen los riesgos y ahí podemos decir si en realidad un fenómeno de la naturaleza nos genera una emergencia o no. No necesariamente un fenómeno de la naturaleza es una emergencia. Nos puede producir una emergencia que se nos desborda en un momento determinado si no hemos tenido la previsión y si no hemos tenido la preparación. E incluso para nosotros como operadores humanitarios, se nos puede desbordar, tuvimos la capacidad. Mañana vuelve a haber, no sé, una erupción del Nevado del Ruiz. ¿Qué tan preparados estamos? O sea, ¿será que volvemos a repetir un Armero? ¿Será que volvemos a repetir un terremoto como el del Quindío? Porque ¿qué tan preparados estamos? Las viviendas, las personas, las comunidades, y es por eso que hay que trabajar en estos espacios de comunidades resilientes. Es por eso que en el mundo humanitario y sobre todo en el de la Federación se trabajó desde el 2015 para poder tener, ya no recuerdo, 1.000 millones de personas resilientes para el 2030. ¿Por qué? Y habla de esa resiliencia, en esa preparación, que en cada casa haya una persona preparada, y esto no es solo el mundo Cruz Roja, sino todo el mundo humanitario, para poder disminuir, por lo menos evaluar y disminuir esos riesgos. Y esto implica en ese análisis de esos contextos y esos riesgos, cómo puedo prever, cómo me preparo, aún en mi casa, para poder disminuir esos riesgos y que si llega a haber una emergencia, pues la afectación sea menor. Esto es lo que buscamos con esta preparación e incluso enseñarles a las comunidades. Entonces, ahí necesitamos tener un análisis constante, permanente y actualizado del contexto. O sea, no es simplemente mirar, si las vías no me han cambiado, tengo los mismos hospitales, la capacidad hospitalaria, porque este análisis es en lo político, en lo social, en el acceso, en lo geográfico, en lo ideológico, en lo comunitario, en lo económico, o sea, qué capacidades tengo, tanto en ese departamento, en esos municipios, y es ahí donde vamos a converger y qué capacidad tengo yo de responder como entidad, o si yo puedo responder en una parte, porque mi papel es hacer todo el trabajo de primeros auxilios, pero el de los bomberos es apagar incendios, pues venga, yo no me voy a apagar incendios, zapatero a tus zapatos, pero coordinémonos, usted llega aquí, usted entra ya de primero, apaga el incendio, y luego entro yo a hacer la acción que me corresponden primeros auxilios, que estoy previamente preparado. Entonces, eso implica tener ese análisis del contexto y los riesgos. Emplear, obviamente, ese análisis para orientar y adaptar las medidas. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Dónde tenemos que intervenir? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque también hay que reconocer nuestras limitaciones. Entonces, esto implica reconocer afuera, pero también mirar adentro. Tengo limitaciones, conocerlas, hasta dónde puedo llegar y también saber decir no. Y vuelvo y tomo el ejemplo de un colega de la seccional Antioquia que dice, a veces las organizaciones humanitarias queremos meternos a todo aguacero que quiera caer. O sea, queremos llegar a toda parte porque tenemos muchas ganas de servir, pero estamos en la posibilidad, a veces es mejor hacer menos y bien hecho que querer abarcar todo. Así como el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, es mejor hacer un espacio más concreto y enfocado y poder lograr un impacto, en un impacto mediático de ya atendí, salvé 20 personas, que es bien importante, pero luego cómo puedo impactar, cómo puedo mejorar la calidad de vida, cómo puedo aportar en la parte de recuperación, y es ahí donde hay que llegar en esos escenarios también de seguridad. ¿Cómo? Y esto implica, y lo decía María, esta planeación.
Y esa planeación tiene que ver tanto con esos planes de contingencia. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos que hay en mi territorio? ¿Cuáles son los riesgos que hay en mi municipio, en mi departamento? Si es por sismos, si es por huracanes, si es por deslizamientos, si son inundaciones, si son aluviones, si son crecientes del río, si es conflicto armado, si hay otras situaciones de violencia. Todos ellos hoy hay que combinarlos con pandemia, porque no los podemos desconocer. No es que aquí hay conflicto armado y allá hay pandemia, no. En todos tenemos que cruzarlo además con un elemento común o con un factor común de altísimo riesgo como es la pandemia por COVID, porque no estamos ajenos a ellos, y mucho más si ya está siendo declarado por la Organización Mundial de la Salud como una endemia. Entonces pues hay que saber que tenemos que seguir usando tapabocas por lo menos 2 años más, el lavado de manos, el autocuidado. Y no es que antes no lo tuviéramos que hacer, lo que pasa es que se nos olvidaba. Entonces, ay, sí, el famoso dicho de mugre que no mata engorda, pues ahora sí nos puede matar. Entonces, el lavado de manos, el autocuidado, el cambio de ropa, el uniforme y el cuidado también que tenemos que tener frente a esas comunidades, porque es un acto responsable del actor humanitario, la protección y la seguridad que le voy a brindar a ellos con nuestra acción. Entonces hay que tener en cuenta, con esto implica crear esas estrategias de las prácticas de autoprotección y las estrategias de acción, es decir, ¿cómo vamos a actuar? Sabemos que esta es nuestra contingencia, aquí tenemos el mapa como país, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Costa Rica, en Colombia. Este es nuestro panorama de riesgos. Nosotros como entidad o como institución, cualquiera que sea que esté aquí, nosotros actuamos en esta parte, pero mi experticia es esta, cómo voy a actuar frente a esto, y ahí, ¿cuáles son las estrategias que voy a emplear? ¿Qué estrategias voy a utilizar? Todo eso hay que dejarlo por escrito, y no para que quede por escrito para 20 tomos para cerrar puertas, ni para sostener mesas, porque el papel todo lo aguanta, sino para ponerlo en práctica, porque esto hace elementos aparte de la calidad que nos exigen hoy en todo el mundo globalizado. O sea, una acción responsable y una acción llena con calidad implica reducir los riesgos en seguridad. Tengo un retorno, no sé si estoy ahí. ¿Hay algo, Natalie? Tengo un retorno. ¿Me están escuchando bien? Sí, escuchamos perfecto. Había alguien con el micrófono encendido, entonces recomendamos a todos, por favor, apagar micrófonos. Gracias, Natalie. Entonces, aquí, y lo más importante, hay que evaluar las necesidades humanitarias, porque en cada contexto, en cada momento, las necesidades humanitarias nos varían. Hoy, en un tema también muy grande, es el tema de movilidad humana. Varios países nos hemos visto, digamos, en este momento, actuando mucho más frente al tema de la movilidad humana, frente al tema de la migración, en el caso pues, de nuestros vecinos con Venezuela, por poner un ejemplo, de estas migraciones transnacionales que entran por Brasil, pasan por Ecuador, llegan a Colombia, van a Panamá, llegan o a Centroamérica o a Estados Unidos, o vienen por el Caribe. O sea, todos estos temas de movilidad humana nos exige también tener en cuenta las necesidades humanitarias, porque no es igual atender una población migrante a atender una población residente. La vulnerabilidad es mucho mayor para el migrante, porque finalmente es extranjero, no conoce la lengua, muchas ocasiones no tiene ni siquiera dónde quedarse. El residente, el residente, por muy mal que esté, por una situación incluso de pobreza extrema, pues finalmente tiene, no sé, un huequito, una familia, tiene su contacto. El migrante no, está dejando su familia atrás, pierde el contacto con su familia cuando pasan, o como ha pasado en la frontera de Ecuador con Panamá, que creo que tenemos personas de Panamá también. Ha sido eso, esta población migrante que se termina metiendo al Darién, que termina no solo perdiendo sus cosas, sino hasta su vida, y que no conocen la lengua, no hablan el español, sobre todo cuando viene mucha gente en esta migración transnacional, que han desaparecido. Si finalmente en esa acción humanitaria no podemos hacer una identificación para un posible restablecimiento de contactos familiares, de decir, mire, aquí está la persona, una recuperación de un cadáver, donde finalmente se pierde todo el contacto y ahí se nos queda nuestra acción humanitaria, por más que queramos ayudar, digamos, insuficiente. Entonces, muy importante tener en cuenta las necesidades humanitarias, porque eso es lo que nos permite también prepararnos para la actuación, hasta dónde podemos llegar y cómo podemos preparar, cómo podemos ofrecer por las condiciones de seguridad. Y en el caso de la movilidad humana, mucho tiene que ver con estos temas del tráfico de personas, del tráfico de migrantes, por ejemplo,
los llamados coyotes, donde se mueven y pues sin compasión, no es solo el tema económico, sino también de armas. Entonces ahí, en esa acción humanitaria, tenemos que también tener el cuidado, no es para no actuar, sino para evitar poner en riesgo a la comunidad, pero también poner en riesgo nuestra acción y que no se vislumbre que dejamos de ser una acción humanitaria, imparcial, neutral e independiente. Y tener en cuenta las actividades que vamos a desarrollar, porque según las necesidades, ahí hay un ejemplo, una actividad en educación en el riesgo de minas o en educación en el riesgo para mitigar los efectos por los artefactos explosivos que tan frecuente en Colombia, pues en el caso de Ecuador, de Perú, de Argentina, no, digamos que la problemática no ha sido igual, no es fuerte, pero hablemos, si quieren, tomemos el ejemplo en el ámbito de la movilidad, o sea, atender una población víctima del desplazamiento o víctima de la migración, que son dos consecuencias, dos fenómenos directos con consecuencias humanitarias distintas, cambia. O incluso algo aparentemente sencillo, atender una víctima de conflicto armado es completamente distinto a atender una víctima de un desastre natural. Porque la víctima del conflicto armado, precisamente por eso se llama víctima, ha sido agredido por la acción del hombre, mientras que en el caso del afectado por el desastre natural, y por eso se llama afectado, pues es un fenómeno en la naturaleza que también pudo haber habido mano del hombre por falta de previsión, por haber no tomado las medidas, pero digamos que en un momento determinado esa persona afectada dice, pues bueno, un terremoto, por más que me pude haber cuidado y por más que pueda tener toda la previsión, puedo resultar afectado. Y ahí, el hecho mismo de entregar la asistencia, y no es solo entregar el mercado, el kit de aseo, el kit de alimentos, sino la atención psicosocial, son dos factores completamente distintos y debemos estar preparados para eso, para abordarlos, porque eso implica también el cómo llegamos a ellos, el cómo los abordamos, el cómo les brindamos esas garantías de seguridad y cómo nos ponemos nosotros en seguridad también para poder hacer esta acción humanitaria. ¿Preguntas ahí, comentarios? Hoy creo que están mucho más callados que siempre y yo estoy echando mucha carreta. Listo, entonces vamos rápidamente a las bases jurídicas. Una pregunta, señora. Sí. Tenemos una pregunta del doctor Moya que indica, las afectaciones del riesgo merecen un análisis bien estructurado por parte de quien ejerce la operatividad. ¿Qué sucede en aquellos grupos de apoyo o unidades municipales que actúan por impulso y no miran estos procesos sin ningún plan de contingencia? Pues, ¿qué sucede? Es decir, que pueden actuar. De hecho, es casi como la respuesta que normalmente se hace, pero eso implica que los riesgos para las personas, para los beneficiarios, para la acción, van a ser mucho más altos. Entonces, esos riesgos se nos pueden convertir en riesgos jurídicos, se nos pueden convertir en riesgos legales. Entonces, tomemos un ejemplo. Claro, yo tengo un grupo de apoyo en una filial, si pensamos en otras sociedades nacionales, que tengo jóvenes, chicos menores de 18 años, y que salieron sin el permiso del papá porque es un chico de 16, 17 años, porque está atendiendo, no sé, la emergencia de la inundación o el deslizamiento, pero no tiene todas las medidas de bioseguridad. Termina siendo algo aparentemente tan sencillo, estoy removiendo escombros, estoy subiendo, hago una fuerza mal hecha, termina con una hernia. Este chico no tiene una seguridad social, este chico no tiene unas garantías de protección, pues finalmente, ¿quién termina respondiendo? La Cruz Roja. Venga, es que usted era voluntario de la Cruz Roja y usted mandó a mi hijo, se fue. No, es que era voluntario de la Cruz Roja y está actuando bajo la Cruz Roja. O llamemos la institución que sea, que trabaje con población voluntaria, ¿sí? Entonces, ahí se nos puede convertir incluso en unos riesgos legales para la misma seguridad de la institución, para la falta de credibilidad. No basta solo la voluntad, el querer servir. El querer ser humanitarios es fundamental, es esencial para nuestra acción, pero es que para ser humanitario tengo que tener en cuenta los elementos de equidad, de imparcialidad, la neutralidad, la independencia y la unidad, y en la unidad implica todos los criterios, todos los protocolos y los parámetros que debo servir. Entonces, ¿cuál es la tarea? La preparación y la planeación que hay que hacer con esas unidades municipales y grupos de apoyo. No hay que abandonarlos. Así sea pequeñito, con lo poco que conozcan, hay que empezar a capacitarlos, empezar a trabajar con ellos de la mano. ¿Qué tenemos? Hagamos ese análisis de contexto. Y ahí es fundamental
los temas de seguridad, los comités de seguridad, que no sea solo trabajar el comité que está pasando hoy, el punto álgido, que es bien importante, qué decisiones vamos a tomar frente a la dinámica del conflicto armado, las movilizaciones, los paros agrarios, las marchas. Si comparamos un poco con Chile, yo me imagino la Sociedad Nacional Chilena con todas las marchas y movilizaciones del año pasado y antepasado, que fueron fuertísimas, incluso hasta hace poco, cómo se mueve o cómo se preparó la Cruz Roja Argentina ahora con el tema de pandemia, porque sé que tuvieron una acción muy fuerte, muy importante con muchas comunidades. Entonces implica esto, porque incluso ahora con pandemia, si salgo, atiendo y me llega una persona que se me contagia, un voluntario, pues así le estemos diciendo, hace parte de su responsabilidad, y si es un menor de edad, ese padre de familia va a llegar a decirle a la Cruz Roja, usted me responde porque y tenemos el seguro, está el seguro al día, podemos cubrirlo. Entonces por eso hay que también definir a qué equipos voy a mover, de qué forma y cómo debo reforzar esos elementos de bioseguridad, mucho más en este momento en el tema de COVID. No se trata de no actuar, se trata de actuar con responsabilidad. Eso implica prepararnos, organizarnos, y eso tiene que bajar también. No puede quedarse solo en la capital, no puede quedarse solo en la sede nacional de esa sociedad nacional o de esa entidad de socorro, o de ayuda o de asistencia humanitaria. Tiene que bajar a todos sus grupos de trabajo, que capacitemos. Por eso parte de estos ejercicios ha sido eso, poder capacitar. Y cuando encontramos gente que viene de grupos de apoyo, para nosotros da mucha más alegría, porque en parte hay que mirar siempre, también hay que mirar los puntos buenos, y esta virtualidad nos ha permitido llegar a capacitar a muchas personas de los grupos de apoyo de unidades municipales o esas filiales más pequeñitas, que no siempre podíamos tener el acceso directo presencial, porque no teníamos los recursos suficientes, porque no se podía ir, porque se traía una capacitación general a la capital y a uno solo, pero no llegaba a replicar de la misma forma. Y una sola capacitación no es suficiente, sí, podemos hablar mucho, pero esto hay que ponerlo en práctica. Entonces, hace parte de ese ejercicio de la planeación, el entrenamiento y del trabajo conjunto y compartido para poder actuar, y también evaluar los riesgos, o sea, hasta dónde puedo actuar, porque no basta solo la buena voluntad, también aceptar las limitaciones. Y por eso digo la importancia de tener en cuenta dentro del manejo, la coordinación interna y la preparación interna, esos análisis de vulnerabilidades y capacidades. ¿Qué tan preparado estoy y hasta dónde puedo actuar? Puedo actuar hasta aquí, lleguemos hasta ahí, se lo cuenta a todo el mundo, hasta aquí puedo actuar porque ahí está mi capacidad, ¿sí? Si la puedo ir avanzando, creciendo, mucho mejor, pero donde tengo los límites, también hay que reconocerlos. También a veces tenemos que aprender, no solo como personas, sino como instituciones, a decir no, saber hasta dónde llegamos. Y ahí se complementa con el tema de las bases jurídicas y políticas, tener en cuenta la legislación vigente. Mucho, por ejemplo, si su institución, si en su país existe una ley sobre la acción humanitaria que garantice la acción humanitaria de su entidad, si es Cruz Roja, si está, además del reconocimiento como sociedad nacional, pero si es otra entidad como ONG, qué es lo que le permite actuar, hasta dónde puede llegar, que su acción humanitaria esté respaldada por un marco legal, porque en un momento determinado, así sea para el tema, ¿cómo se llama?, de aranceles, de presupuesto, de impuestos, pues ahí en un momento determinado, si no está si no hay una buena reglamentación o no está dentro de sus parámetros jurídicos, va a tener de pronto un tropiezo, una zancadilla para su acción humanitaria. En el caso de la Cruz Roja, si hay una ley de emblema, en el caso de Colombia tenemos una ley de emblema, pero en otros países lo hay. ¿Qué tanto está funcionando? ¿Qué tanto se maneja el tema del emblema? Y si lo hablamos de otras entidades humanitarias, ¿cómo se reconoce? ¿Qué tanto respeto hay a su logo símbolo, a su emblema? Si van a salir a hacer una acción humanitaria, qué tan respetado es y qué tan reconocido, no sé, el emblema de Médicos Sin Fronteras o de Médicos del Mundo o de Acción o de Oxfam o de Acción contra el Hambre, ¿no? Digamos, como estas otras organizaciones humanitarias, e incluso si fuera la comunidad, la organización local o la organización de base, pues que esto permita no solo una identidad, una identificación, y que sepan qué es lo que se hace. O la ley de gestión del riesgo. En el caso de Colombia, pues hacemos parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pero qué tanto estamos, qué tanto hace parte en otros países las sociedades nacionales de ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y también de saber hasta dónde va, porque ahí implica el principio de independencia. El hecho de que hagamos parte del sistema no puede ir en contravía a nuestro principio de independencia, donde actuamos como sistema y donde actuamos como sociedad nacional. Y de hecho aquí tuvimos un ejemplo bien interesante en su momento, cuando el terremoto de Ecuador
¿cuándo fue el terremoto de Ecuador? 2015, si no estoy mal, no recuerdo. Fue como en el 2015, ahí que pudimos tener, digamos, unas actuaciones. 2015. 2015, gracias. Que Sociedad Nacional de Cruz Roja Colombiana tuvo una participación dentro del marco como Cruz Roja y como componente de la federación, y mientras que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo del país llevó voluntarios, personal de bomberos, aportó con capacidad, con talento humano para apoyar en el terremoto con otros organismos de socorro que hacen parte del sistema, no necesariamente tiene que ir con Cruz Roja. Y la participación de Cruz Roja allí iba no como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sino como parte del movimiento internacional de la Cruz Roja, donde hacemos este apoyo entre sociedades nacionales y apoyar entre países. Y ahí hubo una buena coordinación y articulación entre los distintos operadores humanitarios. Entonces, hace parte precisamente de esos parámetros. La ley de víctimas, en el caso de Colombia, pues que contamos con una ley de víctimas por las dinámicas, los contextos del conflicto armado, entonces llegamos, ¿qué podemos hacer? Es fundamental. El marco jurídico normativo dice eso. Es que yo presto servicios de IPS, tengo servicios de ambulancia, hay unos parámetros y que en su país, ¿qué parámetros tiene? No sé, la Cruz Roja Mexicana y la Cruz Roja Costarricense, por ejemplo, que gran parte del servicio de la Cruz Roja Costarricense es en salud, en servicio de ambulancia. Prácticamente es casi como, si me permiten la comparación, como una especie de ministerio o de viceministerio en salud de todo el servicio de salud y de ambulancias que hace la Cruz, que ofrece y que presta la Cruz Roja Costarricense. Entonces es simplemente porque es Cruz Roja, ¿no? Hay unos parámetros en salud, cómo va su emblema, cómo deben ir sus equipos, cómo van sus vehículos, que es una ambulancia medicalizada, de qué forma va, tiene que tener unas características, la pintura, la limpieza, el equipo de bioseguridad, o sea, todos esos elementos para poder además ofrecer un servicio con calidad y poder estar avalado. Si no cumple con esos requisitos, no, es que yo tengo una ambulancia y esto me da aquí a la filial y llevo y cobro servicios, no, tiene que estar avalado por su ministerio, por sus secretarías de salud, con multiministerios en todos los países, para que pueda ofrecer en realidad ese servicio ambulante o de bancos de sangre, ¿no? Entonces, pero es que ¿qué tiene que ver el banco de sangre con operación? No es solo para conseguir recursos. Si yo voy a ofrecer un servicio de banco de sangre, porque es que es la captación de sangre, ¿sí? Del componente como tal, yo tengo que tener unas medidas de bioseguridad y unos parámetros específicos que como sociedad nacional o como entidad de salud que pueda operar, tiene que tener en cuenta esos requisitos para poder evitar riesgos, incluso en ese caso jurídicos, o que sean cerrados o que en un momento determinado les suspendan su operación. En disposiciones nuevas de orden público, pues tomo muchos de estos ejemplos en el caso de Colombia. Ustedes me disculpan, pero pues también tenemos un gran número de participantes de Colombia frente al tema de orden público. Los controles, incluso ahora, bueno, en muchos países debió haber pasado igual, con los toques de queda, con las medidas ahora de seguridad, las cuarentenas, donde nos exigía hasta qué punto podíamos salir. Si bien había una salvaguarda para los organismos de socorro, pero ahí también había unos requisitos que cumplir. Entonces, no solo la uniformidad, en realidad se estaba haciendo acción humanitaria, y no solo por sacar una bandera y pongamos una cruz en el carro para yo poderme mover y saltar el retén o la cuarentena. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque eso va a los riesgos reputacionales, eso va a la aceptación, a la credibilidad. O, bueno, lo hemos hablado, las medidas de bioseguridad, los componentes, las monogafas, el tapabocas. En el caso de Colombia, insistimos, el tapabocas no es un elemento de bioseguridad, no es un parte del uniforme, ni es un elemento de identificación. Por eso insistimos mucho que no se hagan tapabocas con emblemas ni de ICR, ni de la Federación, ni mucho menos de Cruz Roja, porque es un elemento de bioseguridad. Además, si yo voy a hacer una atención en salud, tengo que tenerlos como protocolo, los tapabocas que me exige desde la parte de salud, lo mismo que los vestidos antifluidos que me exige para evitar los riesgos para los equipos de salud, pero los equipos que no son de salud debo tener, o cuando estoy haciendo entrega, asistencias humanitarias, pues estos tapabocas, ¿cómo se llama? No es el N95, los de, ¿cómo se llama eso? Fieltro, que son los que se establecen, digamos, como en el parámetro de salud. Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta esas medidas de bioseguridad. Y cómo funcionan los componentes de coordinación al interior del movimiento, y las asociaciones y la cooperación que tenemos con otras organizaciones. En la aceptación de la institución, ya lo hemos hablado fuertemente,
cómo funciona el rol de auxiliar de los poderes públicos, el tema de la percepción, cómo analizar esas partes interesadas, como se habla en el marco de acceso más seguro, cómo hablo con las autoridades, con las entidades de salud, con la comunidad, con los líderes comunitarios, con los medios de comunicación, con los líderes de opinión, con los actores armados, con la fuerza pública o las fuerzas de seguridad en cada país. Entonces, que conozcan, que sepan nuestra acción y que goce de esa credibilidad. Y eso nos implica también la asociación con externos. Y ahí es muy importante tener en cuenta como esos semáforos, con quién me voy a asociar, qué tan conveniente es, si hay unos riesgos en estos temas transnacionales con el tema del narcotráfico lamentablemente o manejo lavado de activos, pues hay unas medidas de seguridad internacionales como son los ARLAF y hay que hacer esos semáforos, hay que evaluar también con quién puedo hacer alianzas porque por más que tenga una buena alianza y unos buenos recursos, también tengo que evaluar que esto no afecte en un momento determinado mi alianza desde lo reputacional. No es que tiene mucha plata, pero es que esa empresa viola derechos humanos, no reconoce los derechos de los trabajadores o tienen unas demandas por, no sé, por homofobia. Estoy diciendo cualquier tontería, pero ahí hay que tener en cuenta eso, con quién nos estamos aliando. Y hay que tener en cuenta la aceptación de las personas, la importancia, las comunidades, de dónde viene el voluntariado, quién está trabajando con nosotros, cómo vamos a trabajar, los códigos de comportamiento, los reglamentos de trabajo, los contratos, y ahí es fundamental también. Eso hace parte con los elementos jurídicos, con los elementos de ley que hay que tener en cuenta, pero también la importancia de cómo voy a evaluar mi recurso y mi talento humano. Aquí lo tengo trabajando, pero ¿cómo evalúo el estrés? Hay una parte en apoyo psicosocial, lo que hablamos de ese apoyo, el apoyo, y que se da mucho en emergencia, ¿sí? Aquí lo tengo reventado, el mejor rescatista, y creo que sucedió un poco y tiene que ver eso, aunque tiene que ver con las personas, pero es un binomio, en un binomio de cazar. Recuerdo que fue en Ecuador, en el terremoto precisamente, de un bombero, lamentablemente su perro murió, y quienes son los expertos conocedores en el manejo de cazar decían, terminó sobreexponiendo en su ánimo de servir, tal vez reventó el perro, no lo hidrató, se desconocen las consecuencias, pues que haya pasado, soy ignorante en el tema, pero es también tener esos análisis, ¿sí? Porque hace parte de las medidas y el apoyo psicosocial que se puede brindar a ese trabajador humanitario ahí en su acción y que muere su binomio, pues esto hay una afectación también no solo para él, sino para el equipo. Mantener las medidas de bioseguridad en este momento, hábitos de vida saludables y sobre todo en situaciones difíciles porque esto los hace más complejos. Con la identificación, los manejos del emblema, el establecer directrices para el manejo de uso de los logos o nuestro emblema con otros socios, eso hay que dejarlo establecido en los convenios antes, cuando se firman los convenios de cooperación, cómo va, cómo nos vamos a identificar, los logos van en estas condiciones, quién va a tener la visibilidad, y eso es fundamental y mucho más hoy en temas de pandemia cuando hacemos asociaciones. No, la alcaldía tal, entonces venga, traje con nosotros y mañana entonces creamos un chaleco nuevo, pero el chaleco es verde con logo Cruz Roja para que se diferencie un poco. No, yo insisto, a nosotros Cruz Roja no nos contratan por ser unos buenos operadores logísticos, nos contratan porque hay una seguridad, porque hay una responsabilidad, porque hay un emblema y porque nos permite un acceso y hay confianza y credibilidad, no porque seamos los mejores operadores logísticos. Entonces, si nos contratan, hay que garantizar que se trabajan los parámetros del emblema Cruz Roja y uniforme Cruz Roja, no otros uniformes. Y eso hay que hacérselo conocer al cooperante y a explicárselo, o sea, no imponerlo, sino explicárselo para que haya la visibilidad mutua, pero con los parámetros que garantice precisamente no solo la identificación, sino la seguridad de la institución en este caso. Y vemos unas líneas para la gestión de los riesgos operacionales. Se me olvida que yo no les estoy diciendo qué pase, qué vergüenza con ustedes. Estamos siguiendo. Que es muy importante tener en cuenta precisamente cuando vamos a salir en esos riesgos operacionales, que hay que tener en cuenta ese contexto. Hoy pasa el terremoto, hoy está la inundación, vino el huracaneta, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el contexto? Si bien ya teníamos los planes de contingencia en la planeación, como decía María, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cuál es la verificación previa a las condiciones? ¿Puedo salir en este momento? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad? Siempre hay que hacer comunicación operacional, contar qué voy a hacer, qué estoy haciendo, que insisto en el tema. La planeación de las actividades. Aquí sale esta gente, porque ya tengo esos planes de contingencia y lo pongo en práctica. ¿Qué habrá que ajustar?
ajustar, siempre hay que hacer ajustes, pero que, como lo dice María, los ajustes sean los mínimos y no sea improvisar, y eso implica la preparación, la planeación, la planificación. Las autorizaciones, puedo salir en la hora, en la medianoche, estoy en una zona de conflicto armado, entonces, oiga, pues yo tengo que tener en cuenta, por lo menos tengo que informar que estamos saliendo aquí y que me tengo que mover porque la única forma de acceso es un helicóptero. Como sociedades nacionales no tenemos helicóptero y creo que ninguna de las organizaciones humanitarias que esté aquí presente tiene helicóptero, pues hay que echarle mano o a la patrulla área civil, hay que contratar, tengo los recursos, ¿cómo hago el que contrato? ¿Cómo coordino? O en ese caso toca los helicópteros de la Fuerza Aérea o de las fuerzas militares. Entonces, en otros países puede que sea menos riesgoso, si identifico o no, si utilizo emblema porque es para una acción humanitaria en ese desastre, pero en el caso de Colombia hay que tener mucho más cuidado, porque es que si el helicóptero va artillado, porque nos toca desmontarlo, nos podemos ir ahí porque nos lo pueden bajar a bala y así vaya para un derrumbe, para un terremoto, pero la acción humanitaria se me vuelve más compleja según el contexto en el que estoy trabajando y eso hay que tenerlo en cuenta. Los registros, el registro de las personas, a dónde voy, qué tengo que hacer, el control y seguimiento y el registro de la operación. Por eso es que siempre las salas de crisis tienen que funcionar todo el tiempo, sobre todo en las sedes. ¿Qué está pasando? ¿Se dio el evento? ¿Cuánta gente está saliendo? Por eso es fundamental y no es que solo se hace sala de crisis todo el día para que se agote, sino para que esto nos dé elementos de análisis, elementos de respuesta, mirar dónde hay que mejorar, poder actuar y poder tener unos planes de como el plan B y el plan C en un momento determinado. O sea, esto aquí pasó algo, esto no lo habíamos contemplado, por más que teníamos toda la planificación, pues tenemos que actuar sobre un elemento nuevo. Vuelvo, insisto, en este momento el elemento nuevo es COVID, donde sea. Puedo estar siendo muy cansona con el tema, pero es que no lo podemos olvidar. Y la capacidad inmediata para poder contrarrestar y reducir esto. Y aquí esto implica tener preparados los protocolos de seguridad, que es el slide 18. En el caso de Colombia, es cuando hablamos de esas normas de procedimiento y seguridad que se conocen como la serie 1000 y que está en el manual de seguridad, donde nos dice las políticas, donde nos dice que trabajamos bajo el marco del acceso más seguro, en lo que nos dice la estrategia, los comités de seguridad, la planeación, la preparación previa y en algunas contingencias nos trae unos parámetros concretos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en esos procedimientos de seguridad? Con relación a las personas, con relación a las instalaciones, al transporte institucional, a las telecomunicaciones, a la imagen. Y esto vuelve otra vez al tema de la percepción, al tema de la aceptación, o sea, al ciclo. Vuelvo y repito, en el caso de Colombia lo llamamos las normas de procedimiento y seguridad. En otras sociedades nacionales o todas las organizaciones deben tener unos protocolos básicos de qué debo hacer y cómo debo actuar. Y en la lista, y lo vemos en el elemento 19, nos vemos, ¿cuál es la lista de chequeo? ¿Qué vehículos tengo? Si el vehículo está bien, está funcionando, los frenos están al día, tiene los seguros, ¿qué pasa? El conductor es un conductor experto, sabe manejar ese vehículo porque de pronto maneja automóvil, pero no maneja una ambulancia, entonces tengo que tener en cuenta esas capacidades. El personal, quién va a las características, las condiciones y más en este momento, lo volvemos a ver con el tema COVID, donde nos limita, no puedo sacar a todo el mundo, tengo que tener unas características del personal, a quién puedo movilizar y en qué circunstancias, entonces hay que tener en cuenta eso, el carnet, y si vamos a hacer acción con niños, con jóvenes, en ámbitos de recreación, no olviden, por favor, y esto es una recomendación para todos los que trabajan con jóvenes menores de edad, el permiso y la autorización constante de sus padres. No es que tiene permiso para haber entrado a la institución, perfecto, pero va a salir, lo vamos a llevar a esta actividad, que vuelva el papá y firmen los papás y firmen el permiso, porque es fundamental para evitar, vuelvo, insisto, riesgos en seguridad, riesgos jurídicos o algunas demandas que puede traer, incluso en la toma de fotos. Nosotros tuvimos una experiencia en una foto, en una actividad de Cruz Roja, fotos con chicos, de voluntarios de todas las edades, una foto muy linda, se fue a subir para un promocional de Cruz Roja y un papá dijo, ¿y ustedes por qué están utilizando la foto de mi hijo? ¿Con qué permiso? No, pues es voluntario de Cruz Roja y usted nos autorizó. Sí, claro, pero yo no le he autorizado que le tomen fotos o que esas fotos salgan en un plegable promocional. Y era institucional. Venga, con toda razón, señor, evitemos un lío jurídico y levantemos. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas porque ahí es donde se nos vienen los riesgos de seguridad.
Los reportes de salida fundamentales, si se tienen establecidos de 24 horas o quincenales, sobre todo cuando manejamos proyectos de cooperación, y es fundamental, además, no solo el pasar el informe, sino las llamadas, la llamada constante de 2 horas, de 4 horas, según la zona donde esté, a veces hasta de media hora, e incluso tener en cuenta las operaciones. En el caso de Colombia están establecidos que son entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Casos excepcionales se movilizan en la noche, pero muy, muy excepcionales y con previas autorizaciones. De resto, todo eso es en el día para poder evitar precisamente esos riesgos de seguridad. Si se va a contratar vehículos externos, porque tenemos que mover carga, asistencia humanitaria, entonces el operador logístico, el que nos vende el kit de mercados o de ollas lo va a llevar, entonces si va a ir con emblema, no ir con emblema, va a ir acompañado. El acta de entrega, en este caso lo mencionamos ahí de cadáveres, pero es también de pacientes. Yo estoy entregando un paciente, aquí le entrego, señor hospital, a don Juan Domínguez o esta persona en estas condiciones y se lo entrego ahí. Dejemos esas actas de entrega porque son fundamentales. Y lo tuvimos con experiencias previas, caso Armero, donde no hubo actas de entrega y después es que la Cruz Roja llevó un niño y se desapareció y quedó en manos de Cruz Roja. No, lo entregamos al hospital. Entonces, esas son lecciones aprendidas que hay que evitar y también porque hace parte de la seguridad de las personas y poder garantizar esa protección. Y las actas de verificación, los requisitos de seguridad y los compromisos cuando llevamos o personas externas o fotógrafos o cuando en nuestros vehículos vamos a movilizar, que lo ideal es que no, a personal externo. Bajo qué condiciones, porque incluso implica, fírmeme un acta de que usted bajo su responsabilidad porque no sé qué tanto el seguro me cubra o para que el seguro pueda cubrir de que usted no es un externo, no hace parte de la institución y que lo estábamos trasladando y que no era un paciente, porque si es un paciente, una víctima, un afectado, pues digamos que ahí va cubierto dentro del ámbito de la acción humanitaria. Entonces, recordemos con el camino, con la ley 20, que todo el camino de la seguridad implica toda esa organización, desde el mandato, desde la misión, desde la estructura, desde la planificación, desde las estrategias, desde la organización previa para poder poner en práctica ese marco en seguridad y que esto nos permita llegar con unas experiencias y poder llegar a esa comunidad con una aceptación, con una buena percepción, una aceptación, una seguridad y lograr el acceso a esas comunidades. No sé, más si hay preguntas, comentarios. Muchas gracias, Amparo, pues por este espacio, recordándonos la importancia del marco de seguridad para la acción humanitaria y pues cómo lograr mejorar la acción impactando vidas. Tenemos una pregunta de Paula Pulido frente a lo que tú comentabas de los tapabocas con el emblema, sigue habiendo duda. ¿Qué líneas he tenido frente a ello? En el caso de Cruz Roja Colombiana hay una circular de la Presidencia Nacional que salió no recuerdo es la fecha exacta, pero salió en septiembre, con relación a la prohibición de sacar tapabocas con emblemas o de distintos colores. Se envía el protocolo porque hay seccionales que pueden estar elaborando tapabocas para la venta y eso es válido. Existe el protocolo, se anexó el protocolo de cómo elaborar esos tapabocas, porque eso puede ser una venta de servicios, o sea, una forma de tener ingresos. En ese caso, lo que se recomienda es, pues, en color blanco o azul, que se venda, no debe llegar ningún logo institucional y es solo una etiqueta o como digamos un documento, un papelito chiquito que diga que con la venta de este producto se apoya la labor de la Cruz Roja. Igual como se puede hacer acuerdos o convenios con las empresas que producen alcohol, que no coloquen el emblema protector Cruz Roja, más bien que hagan una alianza, se puede hacer porque no cedemos el uso del emblema, ojo. Entonces se puede hacer esa alianza. Usted produce alcohol y digamos que la venta de su alcohol nos quiere ayudar a la acción humanitaria, entonces puede colocar el emblema indicativo pequeño, Cruz Roja seccional, no sé, Cundinamarca o Cruz Roja Antioquia, o pensemos en Cruz Roja Ecuador o Cruz Roja filial Guayaquil. Con la venta de este producto se apoya a la acción humanitaria de la Cruz Roja en Ecuador, de 5 pesos, 1 peso, 5 centavos, estoy diciendo, no sé, cualquier cosa, pero que sea es como un ámbito de con esto apoyo o coopero o hago alianzas para que ayudar a la acción humanitaria. No cedemos el uso del emblema y mucho menos el emblema protector, porque el caso del emblema protector está protegido por el derecho internacional humanitario y no lo podemos ceder de esa forma. O sea, no es exclusivo nuestro, sino de los estados.
Muchísimas gracias, Luz Amparo. También tenemos para finalizar este espacio de preguntas y comentarios un comentario de Claudia Herrera, quien nos indica: es importante considerar que otro riesgo operacional es el tener comportamientos que no estén acordes con nuestros principios humanitarios, especialmente en nuestras actitudes con enfoque de género y diversidad. Ejemplo, actitudes de rechazo, exclusión o burla hacia personas con su orientación sexual no binaria. Se convierte en un riesgo operacional para las acciones humanitarias que se pretenden realizar, Luz Amparo. ¿Qué piensas frente a esto? Totalmente, Claudia. Muchas gracias por tu aporte fundamental. Lo habíamos hablado en las sesiones anteriores, pero en relación a la actitud, al comportamiento, pero mucho más te agradezco mucho ese énfasis, porque sí, o sea, lo que siempre he dicho, tenemos que ser coherentes entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos en nuestro discurso. Entonces nosotros no podemos andar por ahí diciendo somos imparciales, somos humanitarios, cuando en nuestro lenguaje verbal y no verbal terminamos discriminando o siendo homofóbicos, o incluso ahora con el tema digamos, este incremento de este sesgo con la población migrante o en situación de migración, entonces termina generándose unos sesgos o unos mensajes ahí incorrectos de xenofobia. Y en muchos casos, que sí lo planteé también, donde también con actitudes o directamente se termina generando violencia de género, y puse ejemplos en muchos casos de operadores humanitarios y donde no somos ajenos también, donde se termina casi cambiando la asistencia humanitaria o por pidiendo favores sexuales, cuando ahí se afecta contra no solo y un enfoque de género, o sea contra hombres o mujeres, no implica necesariamente mujeres, sino frente al hecho mismo de la violencia que se genera, cuando en realidad se supone que nuestra acción y que propagamos por esa acción de respeto a la dignidad y al ser humano en todas sus formas, e incluso en temas de discriminación o de burla a personas con alguna discapacidad o con alguna limitación de movilidad reducida, algún defecto físico. Entonces también ahí tenemos que tener en cuenta, a veces no, incluso hasta dentro de nuestros propios compañeros. Sé que mucha gente dice, pero, ay, el chistecito, es la bronca, es que es el amigo, lo queremos mucho, pero ahí dentro de los escenarios, y creo que dentro del mundo humanitario también se mueve mucho a veces eso. Claro, estamos cambiando los escenarios, estamos cambiando nuestro lenguaje y no ha sido fácil, y pues hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero también hay que tener en cuenta que hablar de humanitario implica hablar del respeto por la persona humana y hablar de esa protección y respeto por los derechos en toda su esencia, en todo su fundamento. Muchísimas gracias, Luz Amparo, y a todos ustedes por participar. Agradecemos nuevamente este espacio y queremos dar gracias para esta tercera sesión en la temática de seguridad para la acción humanitaria. Muchísimas gracias, Luz Amparo, y daremos paso ahora a las palabras finales por parte del doctor Ronald Prado de la Guardia, quien es director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca, Bogotá. Doctor, adelante. Muy buenas noches a todos. Doctora Luz Amparo, muchas gracias por esta presentación. Muchas veces, después de unos meses de haber iniciado nuestra labor en la Cruz Roja, después de recibir las capacitaciones de base para vincularnos, olvidamos temas tan importantes como el tema de seguridad en operación. En el caso de la seguridad para la acción humanitaria, miren ustedes cuántos componentes tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta para garantizar nuestra seguridad, la seguridad de nuestros compañeros y la seguridad a quienes beneficiamos con nuestro trabajo. Definitivamente es un repaso muy importante, muy bien organizado, que permite recordar muchas cosas y aprender muchas cosas que de pronto en tantos elementos que tenemos que recibir para vincularnos a la institución podríamos pasar por alto. A todos los participantes, muchísimas gracias por estar vinculados, por ser constantes. Ha habido más de 96 participantes durante toda la charla y esperamos que en el siguiente conversatorio de comunicación del riesgo también los esperamos que estén presentes. Es muy interesante repasar todo el tema de seguridad, porque de ello depende el éxito también de todo lo que hacemos a través de la Cruz Roja. Gracias a nuestro presidente Fabián Moya
a todos los miembros de la institución que han estado vinculados y a las personas que se han vinculado de otras organizaciones, porque todas estas herramientas que tiene la Cruz Roja no solo sirven para el movimiento de la Cruz Roja, también a otras organizaciones les puede representar herramientas de trabajo que garantizan su seguridad en cualquier tipo de trabajo que estén desarrollando en comunidades. A Hernando, a Carlos, a Natalí, muchísimas gracias por esa dedicación para que estos espacios sigan siendo espacios interesantes para todas las personas que se vinculan cada semana para escuchar lo que se presenta, los conocimientos que se pueden aportar a través de este medio. Y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir desarrollándolo, porque consideramos que es una forma de estar alimentando los conocimientos de la institución, de estar aportando a todos los miembros de la institución y de las otras organizaciones humanitarias que trabajan en cooperación con nosotros frente a todas las problemáticas de las comunidades de nuestro país y de otros países del mundo. Gracias a todos, que tengan una muy buena noche y los esperamos en el siguiente conversatorio de comunicación del riesgo. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y bueno, a todos por haber participado y por el tiempo y la disponibilidad siempre tan dispuestos a escuchar y bueno, bienvenidos siempre y muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Luz Amparo, muchísimas gracias nuevamente y los invitamos a la primera sesión del conversatorio Comunicación del Riesgo, que se realizará el próximo miércoles 18 de noviembre del 2020. Dejaremos el link de inscripción en el chat y que tengan una excelente noche. Hasta el pronto.